La charla del día de hoy la he llamado Kafka, la metáfora de la vida humana en la modernidad, el cuidado intensivo como metonimia. La idea es hilar la literatura con la filosofía y con la medicina. Entonces, para iniciar, pueden ver acá esta imagen, que es la portada de uno de los libros de la Metamorfosis. Vemos un hombre que refleja su sombra convirtiéndose en un insecto. Es realmente la imagen de la modernidad. Es como la modernidad de este mundo económico de capitalismo, este mundo de movimiento, este mundo de autoexplotación, nos puede llevar a nosotros a convertirnos en insectos, en podernos percibir como insectos. Y podemos ver aquí, al lado izquierdo de ustedes, cómo en la unidad de cuidados intensivos hay una metamorfosis también, porque estamos llevando el paciente en estado crítico a un estado de fragmentación, en el sentido en que nosotros lo vemos por órganos, en sentido de funcionamiento, y lo estamos fusionando con la tecnología. De eso es de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a tratar de hilar la literatura y la medicina a través de la filosofía. Dentro del índice temático, entonces, vamos a hablar de la metamorfosis, una crítica de la modernidad, cómo es posible la metamorfosis del humano al insecto, el concepto de biopolítica en la filosofía de Giorgio Agamben y la unidad de cuidado intensivo como metamorfosis, proceso de una fragmentación del humano y fusión del humano y la tecnología. Vamos a iniciar con la biografía de Franz Kafka. Esa es una de las frases importantes de él. Para mí es insoportable la posición que desempeño en el trabajo porque contradice mi único anhelo, mi única ocupación, que es la literatura. Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883. Es el segundo hijo de una familia de 3 hijos, fue abogado de profesión, asesor legal en una compañía de seguros. Su primera obra la escribió a los 24 años, se llamó La descripción de una lucha, fue escrita en 1908. La Metamorfosis fue escrita en 1911. Sus 3 hermanas murieron en campos de concentración nazi y él murió de tuberculosis a los 40 años, el 3 de junio de 1924. Aquí podemos ver pues unas fotos de la infancia de Kafka. Él nació en el seno de una familia muy humilde, de origen judío. El padre de él era carnicero, la madre pues tenía, digamos que una herencia cultural más rica, pues sus abuelos habían sido personas que interpretaban el Talmud. En la siguiente foto aquí estamos viendo a Max Brod, que fue el gran amigo de Kafka, también era un escritor, y él había prometido a Kafka que no iba a publicar su obra posterior a la muerte de él. Sin embargo, la publicó, y por eso es que nosotros conocemos mucho de los textos de Kafka. Ellos se conocieron en la Universidad de Praga, curiosamente una charla de Nietzsche y Schopenhauer. ¿Y por qué curiosamente? Porque nosotros podríamos instaurar la literatura de Kafka dentro de la filosofía de Schopenhauer, es decir, el sufrimiento, el dolor de vivir y la voluntad que tenemos que tener todos para poder sobreponernos a ese escenario. Esos son algunos de los monumentos que tiene Kafka en Praga. Y esta es una descripción que hace su amigo Brod con respecto a la personalidad de Kafka. A pesar de ser un eremita, enclenque, indeciso, hipocondriaco, Kafka tenía una fuerza extraordinaria. Desarrolló la inquietante habilidad de observarse a sí mismo y al mundo occidental con fría objetividad. Toda su obra es un intento de huida de la tiranía autoimpuesta y de la decadencia de Occidente. La metamorfosis. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha que estaba visiblemente en un punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas lamentables, escualias, en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían el ojo el espectáculo
de una consistencia. Aquí podemos ver, Gregorio Samsa está convertido en un insecto, ¿sí? Y la preocupación que él tiene en su habitación no es la de verse enfermo, la de verse convertido en un insecto, sino la preocupación por ir a trabajar, en verse como productor de capital. Tenía en mente las deudas que tenían sus padres dependían económicamente de él. En este sentido podemos ver cómo la modernidad, es decir, esa necesidad absoluta de estar produciendo, de estar trabajando, deja a un lado la propia subjetividad. En la dialéctica de Marx podríamos decir que hay una alienación, un olvido de nosotros mismos. Los personajes de la obra son Gregorio Samsa, que es el personaje principal, Grete la hermana, está la madre, el padre y el principal, que es el jefe que representa la realidad. No me voy a detener a explicar la obra porque pues no podríamos avanzar por cuestiones de tiempo, pero pues aquí vemos tres imágenes centrales. La primera, la que vemos aquí a la izquierda, está la hermana de Kafka tocando el violín, y Gregorio Samsa, ya transformado en un insecto, llamado por la música, sale de su cuarto. Su padre lo encuentra y lo agrede y lo lleva otra vez a la habitación, y en esa escena él termina herido con una manzana en su caparazón. La manzana, en términos religiosos, él era judío, pues representa el pecado original. Podemos decir que yo creo que Kafka acá nos está mostrando que ver la modernidad tal como es una forma de sufrir, una forma de perder el paraíso. La verdad nos lleva a nosotros a descubrir el sufrimiento, por eso la manzana en su caparazón. ¿Qué es la modernidad? La modernidad la podríamos describir como el proceso de secularización del mundo. ¿Qué es esto? Es decir, dejar de un lado las creencias religiosas. El objetivo principal del pensamiento moderno es reemplazar el pensamiento místico, mágico y religioso medieval por la razón, la lógica y la ciencia. Crear un mundo fundamentado en la razón. Hay tres momentos en el mundo en el cual pues podemos ver cómo se llega a esta época moderna. El primero es el que rompe la Edad Media, que es el descubrimiento de América en 1492. El segundo, la lectura de las 95 tesis de Martín Lutero en 1517. Y el 24 de mayo de 1543 en Prusia Occidental, sobre el féretro de Nicolás Copérnico, se colocó la primera copia de su obra maestra, De Revolution Orbium Celestium, que nos ubica realmente en el espacio, en este universo inmenso e infinito. 3 siglos después, en 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies. ¿Qué es la modernidad? Aquí vamos a un libro de Marshall Berman que la describe como una forma de experiencia vital, la exigencia del tiempo y el espacio de uno mismo y de los demás, de las posibilidades, de los peligros de la vida que comparten hoy los humanos en todo el mundo. Si tuviéramos una palabra para definir la modernidad que estamos viviendo nosotros hoy en día, yo diría que es la tecnología, ¿sí? Y la tecnología, ¿cómo la podríamos definir? Es la transformación del conocimiento científico en tecnología. La historia de la modernidad tiene tres fases. La primera, del siglo XVI al siglo XVIII, donde aparece la palabra modernité por el filósofo Rousseau. Es una época de destrucción de las barreras morales, los vínculos personales, la expansión y desarrollo de la personalidad. La segunda fase es la Revolución Francesa. El concepto de hombre, los derechos del hombre nacen en esta época. Aparecen además en esta época las máquinas de vapor, las fábricas automáticas, las vías férreas, las zonas industriales. La era de la información también emerge. Aparece el telegrama, los telégrafos, el teléfono y los medios de comunicación en masa. La tercera fase, el siglo XX, la fase de la modernización, que se expande a todo el mundo. Entonces aquí aparece la fragmentación de los grandes metarrelatos, es decir, la verdad eterna queda cuestionada. Tenemos que estudiar más, tenemos que avanzar en el conocimiento. Es el siglo más creativo en la historia mundial. Emerge el futurismo, buscamos la creación de un tipo no humano, la abolición de los sufrimientos morales. Es el siglo donde nace el cuidado intensivo. La metamorfosis del humano en insecto, la debacle de la modernidad. Vamos a Europa de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, y encontramos que se encuentra en un ambiente de antisemitismo, de odio y persecución frente a los judíos, y aparece en 1920
un editor, Felix Meiner, que publica el siguiente libro: La autorización de la aniquilación de la vida indigna de ser vivida. Es escrito por Carl Bingin, que es abogado, y por Alfred Hosch, que es médico especialista en ética médica. Explica a partir del suicidio la vida que puede terminar como un acto de voluntad propia sin necesidad de que sea castigada por la ley. Y a partir de ese análisis que se hace del suicidio, se llega al concepto de eutanasia, porque la eutanasia emerge acá como un principio voluntario para poner fin a un sufrimiento. ¿Cuál es el problema del problema de la eutanasia entendido a inicios del siglo pasado, que no es el mismo concepto que tenemos hoy en día? Y con eso sí les pido por favor que tengan cuidado. Y es que aquí emerge la estructura biopolítica que vamos a explicar qué es esto, como el valor. Si nosotros a la vida le ponemos un valor, existe también la posibilidad de un valor. Y de aquí emerge el concepto de la vida que no merece ser vivida. Entonces, la vida tiene un valor jurídico. Al perderse este valor, se le puede dar muerte sin cometer homicidio. A esto le llamamos vida desnuda. El doctor Fritz Menneke acusa a los doctores de Hebelman, Bachmann y Brack de desarrollar el programa de eutanasia de enfermos incurables en la Alemania nazi. Dentro de los criterios de eutanasia, estos son solamente algunos, están enfermos mentales incurables, enfermedades hereditarias y falla cardíaca avanzada. Se administró una dosis de morfina y escopolamina y los pacientes luego eran llevados a cámaras de gases. Murieron aproximadamente 60.000 personas con edades entre los 6 y los 93 años. Acá estoy hablando de alemanes todavía. Este proyecto de la eutanasia progresó hasta definir la raza judía como una vida que no merecía ser vivida. Es decir, se avanzó en el proyecto de eutanasia, del control médico sobre la vida, de la politización a través de la medicina de la vida, hasta llevar la raza a los judíos como una vida que no merecía ser vivida. Acá emerge el insecto como vida humana, la vida nuda. Entonces, en la debacle moral, durante el Holocausto nazi, hubo entre 15 a 20 millones de judíos muertos en el genocidio y 40 millones de personas muertas durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí me voy a detener para explicar un poco la filosofía de Giorgio Agamben. Él nos explica el concepto de vida traído desde Grecia. Entonces él nos dice que los griegos encontraron dos formas de definir vida. La primera era Zoe. La Zoe es la vida biológica, es la vida que es común a todos, es la vida de la intimidad. Y bios es la vida política, es decir, es la vida del discurso donde se transforman las sociedades. Aquí hay un tránsito entre estos dos conceptos porque llega el momento, y eso sucede en Roma, en que la bios, la vida política, se introduce dentro de la Zoe, dentro de la vida biológica. Es decir, hoy en día lo que nosotros estamos experimentando es el control político de la vida biológica. Aparece el concepto de soberano. ¿Qué es el soberano? Soberano es el que decide sobre la vida de los súbditos, es decir, le puede dar muerte a sus súbditos. El estado de excepción o éxtasis es un estado donde todo está permitido, desaparece el derecho, las leyes. Aparece un nuevo hombre que es el Homo sacer. El Homo sacer es la vida humana que puede ser sacrificada sin cometer homicidio, lo que estaban haciendo ellos con el concepto de eutanasia. Y este Homo sacer es poseedor de la vida nuda. ¿Qué es la vida nuda? Es la vida que ha perdido todo valor jurídico. Es decir, es la vida que se ha desnudado del valor jurídico constitucional que dan los estados y que dan las leyes sobre la vida. ¿Qué es lo que sucede con la vida nuda, con el Homo sacer, aquel que puede ser matado sin que se cometa homicidio? Es que hay una reducción del ser. Este filósofo Martin Heidegger nos dice que hay tres formas de ser en el mundo. Un ser sin mundo, que son las cosas, por ejemplo la piedra. Un ser pobre en el mundo, como son los animales no humanos que están atrapados en su instinto. Un ser formador de mundo, el Dasein, el ser en el mundo. Nosotros tenemos la capacidad de generar cultura, de transformar nuestro entorno, de generar tecnología. Eso es el humano. ¿Qué fue lo que pasó en el Holocausto nazi? Este ser humano fue transformado en animal y podríamos decir que fue reificado, es decir, una reducción hasta la nada. Es posible llevar el humano al concepto de insecto.
Estas son algunas de las fotos del holocausto nazi, todo un país de acuerdo en catalogar la raza, ¿sí? Como una vida que no merecía ser vivida. Esta es la cámara de gases. Acá podemos ver el sufrimiento plasmado en las huellas de los arañazos en las cámaras de gases. Estos son los judíos en los campos de concentración. Y aparece el musulmán. El musulmán es un personaje que emerge en los campos de concentración, que pierde toda la voluntad, que parece un muerto vivo, que parece una figura, que ha perdido toda capacidad de vivir. Esta es la foto de un musulmán. Estos son las fosas comunes de los nazis. Giorgio Agamben nos dice que no solamente se perdió la dignidad de la vida, sino de la muerte en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque morir requiere contingencia, es decir, el azar. En los campos de concentración hubo una producción masiva de muerte. Se perdió la dignidad de la muerte también. Giorgio Agamben nos pregunta ahora, ¿existen aún los campos de concentración en el mundo ya pasado el holocausto nazi? Y la respuesta para Agamben es sí, las unidades de cuidado intensivo. En las unidades de cuidado intensivo nosotros encontramos un soberano, alguien que decide sobre la vida del otro, que es el médico y el personal médico. Un homo sacer, aquel que puede morir sin que sea jurídicamente castigada la muerte. No estoy diciendo que nosotros asesinemos pacientes. Ojo con ese concepto. Solamente estoy diciendo que hay una persona, ¿sí?, que es llamada paciente, en el cual sus derechos pueden ser vulnerados. Y entonces tenemos que prestar muchísima atención, porque esto más que una sentencia es una advertencia a nuestra práctica, porque nosotros estamos convertidos en homo sacer frente a una vida desnuda que se transforma en biología pura. Nosotros acá tenemos la fragmentación del humano en sistemas y en funciones. La discusión del qué y el quién es la discusión filosófica durante más de 10 siglos, durante toda la Edad Media hasta la Edad Moderna, y es una forma de reificar, de reducir al ser. ¿Por qué? Cuando llegamos a turno, nunca preguntamos quién está en la cama, preguntamos qué. Es decir, preguntamos por descripciones del sujeto, preguntamos por las patologías. ¿Qué hay acá? Una falla cardíaca, una diabetes, hipertensión arterial, choque cardiogénico. No preguntamos por el quién. ¿Qué pasa en las unidades de cuidado intensivo? ¿Quién es el médico intensivista? ¿Es lo mismo el médico de la UCI al médico intensivista? Entonces acá voy a hacer un análisis corto de la filosofía de Yu Hui, un filósofo chino que escribe un libro que se llama Fragmentar el futuro. Y él lo que nos habla es que la Tierra como la conocemos hoy en día es una Tierra diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en la modificación tecnológica del medio ambiente hemos transformado la Tierra en un sistema de hibridización con la tecnología. Entonces miren lo que él escribe. La hibridación del medio ambiente natural y las máquinas constituye así un enorme sistema cuya conceptualización conduce al final de la naturaleza y al comienzo de la ecología. Un cuerpo animal, individual, y al mismo tiempo la otra mitad de ese sistema eco-tecno-simbólico que es nuestro medio vital. Ese es el ejemplo que traigo. Ya el hecho de que nosotros tengamos grandes represas y que esas represas nos produzcan a nosotros energía, ya transforma la Tierra, que no es solamente natural, sino que es híbrida con la tecnología. Es decir, tenemos una Tierra hoy en día que es muy diferente a la Tierra con la que vivíamos en la Edad Media. Y eso es lo que está pasando en el cuidado intensivo. El cuerpo humano se está hibridizando con la tecnología, con las máquinas de diálisis, con los sistemas de circulación extracorpórea, con la ventilación mecánica. Esto nos lleva a nosotros también a redefinir qué es el médico o quién es el médico que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, porque no es solamente un especialista en el contexto de ver el humano, los sistemas y las funciones, sino esa interfase que hay entre la enfermedad, la vida, el quién que está ahí acostado y la tecnología que estamos utilizando, no solamente para la monitoría, sino para el tratamiento del paciente. Entonces, tenemos un sistema natural, tenemos un sistema tecnológico generado por el hombre y transformamos la Tierra en artefacto como efecto de la tecnología.
y es el proceso al que estamos llegando hoy en día con el cuerpo humano en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, sí puede haber metamorfosis, y estamos viendo la metamorfosis del humano en las unidades de cuidado intensivo en el sentido en que fragmentamos en sistemas, en funciones el cuerpo humano, y al mismo tiempo lo estamos fusionando con la tecnología. Estamos frente a un nuevo sujeto que no existía hace más de 50 años, que es el sujeto enfermo, tecnológicamente modificado y dependiente de la unidad de cuidados intensivos. Conclusiones. La unidad de cuidados intensivos es la metamorfosis de la práctica médica clínica. La unidad de cuidados intensivos es el futuro de la medicina clínica. Es donde se unen la tecnología y la medicina, donde se va a modificar el curso de la enfermedad a partir de la tecnología y donde vamos a empezar a redefinir, como ya se hizo aproximadamente hace 40, 50 años, el concepto de muerte. El paciente críticamente enfermo es un paciente tecnodependiente. En la unidad de cuidados intensivos es el futuro del hospital, y el especialista en la unidad de cuidado intensivo debe ser el médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, porque es el experto no solamente en la patología del paciente crítico, sino en la tecnología y en este proceso de interfase entre tecnología y vida humana. Pensar el cuidado intensivo como servicio de apoyo es pensar el cuidado crítico en un contexto primitivo. Primitivo estoy hablando del siglo pasado, porque el cuidado intensivo es el servicio tratante, es el servicio integral. Si no, fíjense ustedes lo que pasó con la pandemia, con el COVID. Durante casi 2 años, el único médico que entró a la unidad de cuidados intensivos fue el intensivista. El resto del hospital son el apoyo esencial. El verdadero camino avanza por encima de una maroma que no está tensa, que está muy cerca del suelo. Parece más probable tropezarse con ella que recorrerla. Franz Kafka. Muchas gracias.